Estamos viendo este libro de Esdras y el tema que estamos proponiendo es el Dios de los cielos. Pensando en que Abraham fue un hombre emprendedor con muchos recursos económicos, y cuando Dios lo llamó para emprender el viaje que hizo, era la persona idónea para hacerlo. Dios lo había preparado, le había dado los recursos para poder vivir tranquilamente, no depender de nadie, para poder llegar a donde llegó y establecerse de la manera en que se estableció. Una persona que sabía estar con todo el mundo y más o menos tratar con todo el mundo, y Dios lo preparó para ese viaje que él tenía que hacer. También Moisés fue educado en todos los sentidos en la mejor escuela, que era la escuela egipcia, donde enseñaban a las personas de la mejor manera en aquel entonces. Y después también Dios lo preparó un tiempo en el desierto, allí con su suegro, y Dios lo llamó también a emprender ese viaje. Pero también la sensación que da es que para aquel pueblo en aquel momento concreto era la mejor persona, o era la persona idónea para soportar también y tratar con aquel pueblo. Un contemporáneo de Esdras era Nehemías, el cual era copero del rey. ¿Y por qué un copero del rey sale en la Biblia como sale Nehemías? Porque Nehemías aprendió a tratar con el rey, conocía perfectamente al rey, conocía cuándo estaba desanimado, cuándo estaba animado, cuándo tenía voluntad de hacer las cosas, cuándo no, porque convivía con él, estaba todo el día con él. Y cuando él entendió que tenía que pedirle al rey para que pudiera regresar a Jerusalén a restaurar los muros, Nehemías era la persona idónea. Porque otro a lo mejor no sabría cómo acercarse al rey, pero Nehemías sí, porque lo conocía perfectamente, porque convivía con él día y noche. El copero era alguien que convivía con los reyes y lo conocían muy bien, tenían una intimidad muy grande entre ellos. Por tanto, en esta mañana, cuando vamos a tratar el capítulo 7 de Esdras, y yo pensaba en esto, ¿no? Un gran poder, ¿sabéis lo del siguiente? Conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y vamos a ver que Dios a Esdras le va a dar una serie de características, pero también tenía una responsabilidad ante Dios. Capítulo 7 de Esdras, por favor, si me acompañáis ahí. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahí está, bueno, la foto para poneros en contexto, está Thor cuando no se cuidaba, y pues así le fue, como le fue. Bien, Esdras capítulo 7. Leemos Esdras capítulo 7, si comenzamos en el versículo 1, vemos que nos dice que pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Hay que aclarar una cosa aquí, entre el capítulo 6 y 7 hay aproximadamente entre 57 y 60 años de diferencia. Ya Darío y Ciro han pasado y ahora está Artajerjes. Y después de todas estas cosas, de repente aparece el personaje principal del libro de Esdras, que es el autor, y es Esdras mismo. Y ahora menciona quién era Esdras y todas sus características, su familia, y nos vamos al versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba con Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Y ahora damos un salto hasta el versículo 27, donde Esdras al final
tiene una acción de gracias a Dios y dice: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los principales poderosos del rey. Y yo, dice Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Amén. Bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mirar, el pueblo de Dios ha pagado un alto precio por ser el pueblo de Dios. Me refiero, si pensamos en el pueblo de Israel como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel ha pagado un precio muy alto por ser el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy está pagando un precio muy alto. Todos los enemigos de Dios y de todo están rodeándoles y sabemos, no hace falta que hablemos del contexto en el que hoy tenemos. Además, casi ninguna nación hay, por lo menos Dios permite que algunas sí, muy poderosas, pero muchas naciones en el mundo están en contra de Israel hoy día y defendiendo, por ejemplo, a Hamás, que es un disparate, que tú dices, ¿cómo puede ser? No, pues sí, si vas a la Biblia lees que las naciones se van a juntar contra Dios, contra Israel, bueno, y contra Dios también, por supuesto. Esta que aparece aquí es Golda Meir, una de las primeras ministras de Israel, creo que fue la tercera o la cuarta, y a ella le tocó lidiar con la guerra de Yom Kippur que hubo, que donde los egipcios, Siria y otros países alrededor les atacaron. Y a ella le tocó luchar con todo eso. Y ella tiene frases sobre esto, ¿no? Que son el pueblo de Dios. Y como el pueblo de Dios que son, no pueden rendirse y tienen que salir adelante. Hay una película que ahora han estrenado precisamente, no me acuerdo en qué plataforma es, si la podéis ver, mirarla, que es muy buena. A los israelitas la gente le hizo mal en el libro de Esdras y en el contexto, pero vemos cómo Dios lo usó para bien. Y aquí estamos en el capítulo 7, años después, 60 años después, hay otro rey, pero da igual el rey que sea, da igual que sea Darío, da igual que sea Ciro, da igual que sea Artajerjes. Dios va a usar eso para el bien del pueblo de Dios. Nosotros, como el pueblo de Dios hoy, también tenemos un precio que pagar. No podemos pretender ser creyentes, ser cristianos, ser la iglesia del Señor y no pagar un precio. Hay un precio que pagar. Ahora, cada uno veremos cuál tenemos que pagar. Cada uno veremos si lo estamos pagando. Pero lo que está claro es que últimamente nos hemos acostumbrado a vivir una vida muy cómoda para el Señor. A vivir una vida simplemente de hacer cosas, a venir una vida simplemente de, bueno, vengo a la iglesia, ya está, estoy cumpliendo. Hay un precio mucho más alto que pagar como pueblo de Dios que venir a la iglesia. Bueno, estoy leyendo la Biblia todas las mañanas 5 minutos. Hay un precio mucho más alto que pagar como pueblo de Dios, no solamente ese. Y eso es lo que Esdras nos va a decir, ¿no? Que ellos pagaron un precio, Esdras, con la ley, con la palabra de Dios, cuando dice la ley equivale a la palabra de Dios, enseñó a la gente a vivir para Dios, aun cuando las circunstancias, las cosas no iban tan bien. Aun cuando las cosas no iban tan bien, como Conrado nos decía, ¿no? Cuando, Señor, ¿qué pasa? ¿No te importa lo que nos pasa? Y bueno, pues también el Señor sabe, ¿no?, lo que tiene que decirnos a cada uno, ¿no? Y cómo a lo mejor cada uno los domingos por la mañana venimos aquí, ¿no? Y el ánimo con el que venimos, o yo primero esta mañana, y la actitud con la que venimos. Pero el Señor a veces no, el Señor siempre te va a tener que decir algo. Y yo pensaba en eso, ¿no? Hay que ver los discípulos, ¿no?, cómo pueden decir eso. Y luego ya pensé para mí, ya eso queda conmigo. El capítulo habla o nos presenta ciertos contrastes. Creo que el capítulo 7 de Esdras es un capítulo de contrastes. Y no voy a tratarlo como normalmente lo trataríamos, hablando de Esdras, de cómo había preparado su corazón, y la típica predicación de Esdras 7, sino quiero hacer algo, digamos, un poco distinto, con vuestro permiso, o sin él. El capítulo 7 está lleno de contrastes, lleno. Por ejemplo, el primero tiene que ver con que el autor nos presenta el libro bajo el nombre de Ezra, en hebreo, Esdras, que dijimos que significaba Dios es ayuda o socorrer. Ezra viene del verbo, Ezra es el femenino
del masculino hebreo que se menciona mucho en el Antiguo Testamento, ezer, que significa ayudar, socorrer. Así que aquí se nos presenta a este hombre, a Ezra, o sea, Dios ayuda. Y bien, pero Esdras tiene cualidades personalmente, tiene cualidades, y las mencionamos cuando dimos la introducción. Es un descendiente de Hilcías. Hilcías fue el sumo sacerdote que encontraron la ley que estaba perdida, y la encontraron con el rey Josías. Y allí se provocó un gran avivamiento cuando empezaron a leer la ley de Dios, y cuando empezaron a decir, o sea, imaginaros, el pueblo de Dios no tenía la ley, y cuando el rey y cuando los demás leen aquello y ven, o sea, lo leen, solamente hizo falta leerlo para darse cuenta que sus vidas no estaban de acuerdo con lo que estaban leyendo, y allí eso provocó un gran avivamiento. Pero también vamos a ver que Esdras provocó un gran avivamiento. Esdras escribió posiblemente los 2 libros de Crónicas, el Salmo 119, organizó la sinagoga en Israel. Esdras fue fundador de la orden de los escribas, ayudó a ordenar el canon, o sea, el orden y los libros que se reconocieron, y también los salmos, y era un hombre de oración. O sea, Esdras es una persona que tiene cualidades. Por ejemplo, su mayor contribución fue traer una restauración de las vidas y no de los muros. Entre los que participan en todos los retornos en ese momento, Esdras es el personaje principal, porque Esdras contribuye a que se restauren las vidas, no los muros. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Restaurar un muro o restaurar una vida? Está claro, ¿no? Lo que es más fácil. Un muro, solamente tienes que tener cemento y ladrillos y ya está. Y tú los colocas y ahí quedan. Si los colocas bien, si los colocas torcidos, como posiblemente lo haría yo, pero bueno, ahí queda. Pero construir una vida es mucho más difícil. Pero es a Dios a quien él reconoce todo. Lo vamos a ver. Ese es el primer contraste. Esdras es una persona capaz, ¿no? Es una persona preparada, es una persona que vale, digamos, ¿no? Que se ha preparado para esto, pero él no lo vemos en ningún momento reconocerse él mismo o decir, es que yo hice esto, no. Él reconoce a Dios en todo, y eso es parte, y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Cuando nosotros intentamos hacer algo en la iglesia o como iglesia y no aprendemos esto, ¿creéis que Dios puede bendecir lo que hacemos? No puede. No puede bendecir lo que hacemos, porque Él bendice lo que hacemos para Él, pero va acompañado de ¿qué? Cuando es ¿para qué? Para Él, para su gloria. Y si no lo hacemos así, Dios no puede bendecir algo que desde la base está mal ya. Así que ese es el primer contraste. Esdras es una persona que tiene cualidades, pero él dice, no, lo vamos a ver, ¿no? Esto fue la buena mano de Dios conmigo, no hay otra cosa aquí. Ese es el primer contraste. El segundo contraste, Esdras es el autor del libro que lleva su nombre. O sea, el libro de Esdras es el propio autor que lo escribe. Y hay un contraste aquí, ¿no? Él habla de él y cómo Dios lo usó. Esdras va a hablar de él, pero en el sentido de cómo Dios lo usó, como él fue un instrumento que Dios usó y que Dios preparó. Pero él es humilde al hablar de él. Esdras mismo, al hablar de sí mismo, es humilde. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, mira, por ejemplo, de hecho, usa 6 capítulos del libro para hablar de otros. O sea, cuando él escribe un libro donde tiene que escribir lo que ocurrió, es hasta el capítulo 7 donde se introduce a Esdras como personaje. Y antes de los capítulos 1 al 6 ha hablado de otras personas. Ha hablado de sacerdotes, ha hablado de cantores, ha hablado de músicos, ha hablado de escribas, ha hablado de familias, ha hablado de reyes, ha hablado de todo eso, cómo Dios estuvo dirigiendo eso, cómo Dios estuvo llevando hacia adelante todo aquello. Y ahora en el capítulo 7, Esdras, sin ningún problema, dice, bueno, este es Esdras. No sé si me estoy explicando, ¿no? Primero, Esdras le da el lugar a Dios. Dios es aquí, no soy yo, Dios es. Y ahora yo voy a explicar qué ocurrió o en qué forma yo contribuí a esto. O sea, nosotros no hacemos las cosas, no las hacemos. Nosotros simplemente contribuimos en algo, en lo que Dios decida, a hacerlas.
Pero, por ejemplo, Pablo, cuando habla a los corintios, les dice, el fundamento está puesto. Dice, ahora cada uno mire cómo sobreedifica. Si el libro de Esdras fuese una canción, el estribillo del libro sería esta: la buena mano de su Dios estaba con Esdras. Ese es el estribillo. ¿Y qué es más pegadizo en una canción? Lo primero que tú te sabes es el estribillo. De hecho, seguro que hay infinidad de canciones que si yo te las dijera podrías cantar el estribillo y a lo mejor la estrofa ni tienes ni idea. ¿Por qué? Porque el estribillo es lo que más queda. Y es lo que nos tiene que quedar cuando leamos el libro de Esdras, esta segunda parte. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Eso es lo que nos tiene que quedar de Esdras. Y lo que nos tiene que quedar también de nosotros, o lo que deberíamos de centrarnos. Mirar, él sirve a Dios, pero nunca presume de ello, nunca. No presume de ello. No se cuelga medallitas de lo que ha hecho, no, él sirve simplemente a Dios. Recuerda que el que busca ser aplaudido aquí ya tiene su recompensa. Jesús lo dijo, ¿no? Dice, los que buscan aquí la recompensa que dijo Jesús, no dijo no la tienen. ¿Qué dijo Jesús? Ya tienen su recompensa. Es curioso, ¿no? Porque dice, vamos a ver, Jesús, ¿cómo que ya tienen? Claro, porque en el contexto del texto que Jesús, en el contexto del pasaje de Jesús, ¿cuál es la recompensa que ellos buscaban? Pues ser aplaudidos, que la gente dijera, qué bien, qué hombre, qué mujer, qué estupendo, qué hace, qué no hace. Ya busca ser aplaudido, o sea, ya busca ser aplaudido, así que lo consigue. Así que Jesús dice, bueno, enhorabuena, disfruta de tu aplauso. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Tú estás buscando el aplauso de la gente, vale, enhorabuena, lo has conseguido. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero vamos a ver algo más de eso. Así que este segundo contraste. El autor, el libro que lleva su nombre, él no se pone como el principal personaje, sino que pone a Dios y otras personas a las cuales reconoce su trabajo. El tercer contraste. Yo veo el tercer contraste en la sencillez con la que se cita este viaje a Jerusalén. Vamos a leer el versículo 7. Bueno, ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Prestad atención. Versículo 7 del capítulo 7. Y con él subieron, es decir, con Esdras, a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero la explica y dice al final, a la mitad del versículo 9, estando con él la buena mano de Dios. Versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel, enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes. Es decir, en capítulos anteriores parece que Esdras le da más importancia a lo que ocurre, da más detalles, da más importancia a que un rey emita este edicto, habla de obstáculos que hay, de gente que se opone, de dificultades que tuvieron, etc. Ahora ya no lo menciona todo eso, ya simplemente menciona, bueno, esto es como diciendo, otra más, otra más, es como decir, iros acostumbrando a esto, ya no hace falta que explique nada. ¿Por qué? Bueno, porque realmente en el libro ya nos ha dicho varias cosas, y si podemos recordar lo que hemos tratado hasta aquí, ¿no? Esdras nos ha dicho que no hay casualidades en la vida del pueblo de Dios, hay diosualidades, es Dios el que obra. Nos ha dicho también que Dios es el Dios de los cielos, por tanto da igual que sea Darío, da igual que sea Ciro, da igual que sea Artajerjes, si ponemos un poco antes, da igual que sea Nabucodonosor, da igual que sea Sesbasar, ¿qué más da? Dios es el Dios de los cielos, y este es el contraste aquí, ¿no? La sencillez con lo que ocurre. Tú dirías, bueno, pero esto hay que explicar más lo que pasó. No, tranquilo, o sea, hay como una sencillez, una naturalidad a la hora de mencionarlo. ¿Por qué? Porque esta gente, este pueblo, está acostumbrada a lo que Dios hizo. Y por tanto no tienen problema a la hora de explicarlo con naturalidad. Pero esto no siempre ocurrió así. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios estaba cruzando el desierto,
Cuando Dios proveía y los libraba de algo, en vez de aprender la lección, volvían a hacerlo. Y si ves en el libro de Éxodo, hay toda una serie de acontecimientos donde Dios provee algo. El pueblo dice, oh Señor, gracias por esto y tal, se levanta al campamento, van a otro sitio, no hay agua, ya están murmurando otra vez, ya se están quejando, no sé qué, tal. Dios provee y endulza aquellas aguas, van a otro lugar, acampan, otra nueva dificultad. Tú puedes decir, bueno, ya estáis acostumbrados, tranquilos, vamos a confiar en Dios, vamos a ser sencillos y Señor, tú vas a... No, otra vez empezaron, ¿para qué nos has traído aquí? ¿Y por qué en este sitio? ¿Y por qué nos pasa esto? Y nosotros estamos mejor allá. Pero aquí es distinto, es otro pueblo, ya viene de ahí. Y la pregunta en esta mañana para ti y para mí es, ¿quiénes somos nosotros de esos dos pueblos? Somos el pueblo de Dios somos el pueblo de Dios que está atravesando el desierto y que no aprende ninguna de las lecciones de la provisión de Dios para ellos y siempre en cada necesidad y en cada circunstancia vuelven a quejarse. ¿O somos ya como el pueblo de Dios que estamos acostumbrados a que Dios obre, que confiamos, que aunque es verdad que a veces podemos, pero enseguida nos damos cuenta y no, como a mí me ha pasado esta mañana, no, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a pensar esto? ¿Cómo voy a estar así? ¿Cómo voy a pensar que Dios no está en mi barca? ¿Cómo voy a pensar que estoy a la deriva? No, Señor, perdona, no. O sea, ¿con quién nos identificamos? También hemos visto, ¿no?, la buena mano de Dios obrando. Y hemos aprendido también que Dios es el Dios de la historia. ¿Os acordáis de este título? El Dios de la historia de Dios. Porque es igual como lo digas, ¿no? El Dios de la historia o la historia es de Dios. Es igual. Así que esta es la sencillez. Ahora, bueno, sí, Artajerjes hizo esto. ¿Te asombras? Por supuesto, tiene que haber siempre acción de gracias y lo vamos a ver. ¿Pero te asombras de que Dios sea Dios? ¿Te asombras de que Dios haga el papel de Dios? Esto es como ver la película de Thor, que pusimos al principio, y asombrarte de que Thor haga de Thor. No, pues es que es Thor. ¿De qué va a hacer? Esdras cree firmemente en la soberanía de Dios, y por eso lo vemos en el versículo 10, profundizando y enseñando. O sea, él es una persona que ha inquirido en la ley de Jehová para cumplirla y para enseñarla. Para enseñar que lo que vamos a ver, esta sencillez, esta naturalidad, este precio que el pueblo de Dios tiene que pagar. Y mirar, cuando él dice que había preparado su corazón, la palabra corazón en hebreo es el término leb, L-E-B, que significa no tanto el asiento de los sentimientos como de la voluntad. Siempre que encontréis la palabra corazón en la Biblia, no es tanto los sentimientos, sino para el hebreo es la voluntad. Así que él estaba preparando su voluntad, no estaba preparando su corazón, o sea, ¡oh Señor, qué bonitas estas promesas que aquí das! ¡Oh Señor, qué versículos más estupendos! ¡Oh Señor, qué salmo más increíble! No, él inquiría para que su voluntad estuviese detrás de eso que él quería hacer. Reyes en Israel se diferenciaron, por ejemplo, los reyes malos, que casi todos fueron los del norte, y algunos reyes buenos se diferencian en ¿qué? En una frase muy sencilla. Dispuso su corazón para buscar a Dios, o no dispuso su corazón para buscar a Dios. Ese es el resumen de lo que se dice de los reyes, o también dice una frase, si anduvo en los caminos de David su padre o no, pero esta frase también es muy común. Este rey, ¿dispuso su corazón para hacer la voluntad de Dios o no? Dispuso su corazón, o sea, su voluntad. ¿Hizo la voluntad de Dios o no? ¿La hizo? Bien. ¿No la hizo? Mal. Vale. Mirar, más allá de la amabilidad de Artajerjes, Dios había hecho todo. Eso es lo que se quiere decir. Cuando no se dan detalles, cuando simplemente se dice, bueno, y el rey hizo esto, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Qué sencillez en qué sentido? En que más allá de la amabilidad de Artajerjes, Dios había hecho eso. ¿Por qué el rey tenía que ser amable? No tenía por qué serlo, pero Dios es. Y ahora quiero decirte una cosa que leí hace tiempo. ¿Quién es la persona más caprichosa, egoísta y terca que conoces?
persona, Piénsalo un momento. La persona más caprichosa, egoísta y terca que conoces. Algunos se apuntan, bueno, está bien. ¿Quién hace siempre su voluntad? Persona, no Dios, persona. ¿Quién es la persona más difícil de cambiar en este mundo? La Biblia lo dice. Por ejemplo, hay un versículo que es Proverbios 21:1 que dice: el corazón del rey es una acequia que el Señor canaliza donde quiere. ¿Sabéis lo que es una acequia, no? ¿Todos? Sobre todo Saulo. Una acequia es cuando se ponían unos canales donde se conducía el agua por ahí, una especie de canalito por ahí, para regar las tierras. Entonces la persona cuando ya regaba la tierra ponía una tabla o algo así para que ya no saliera más agua y no se le inundara. Entonces el de abajo ya aprovechaba el agua, eso es una acequia, un canal de agua. El corazón del rey es como una acequia, el Señor lo canaliza donde quiere. Ahora bien, Proverbios nos da la respuesta a lo que hemos preguntado. ¿Quién es la persona más difícil de cambiar en este mundo? Un rey. Un rey. Ya tú lees Artajerjes, es que Artajerjes era un rey, no era un alcalde de Bollullos. No, era el rey. Lo digo eso porque no hay nadie de Bollullos, creo. Bien, mirad, en aquellos tiempos un rey tenía un poder absoluto. Por ejemplo, Nabucodonosor tenía un poder absoluto para llevar a un pueblo entero cautivo. Herodes tuvo un poder absoluto para matar niños. David tuvo un poder absoluto para hacer lo que hizo con Urías y todo. O sea, un rey no era lo que ahora es, era una persona, era el que tenía el poder absoluto. Y Proverbios nos dice que el corazón del rey es como una acequia. El Señor lo canaliza donde quiere. Así que, ¿quién es la persona más difícil de cambiar en este mundo? Un rey. Él hace lo que le da la gana, nadie le puede pedir, nadie le puede... En aquel entonces, que es cuando se escribió la Biblia. Ahora, yo creo que hay pocas verdades más alentadoras que esta. ¿Cuál es la verdad alentadora frente a la tarea que Esdras va a tener que hacer de enseñar la ley al pueblo? La tarea alentadora es, si Dios es capaz de cambiar el corazón de la persona más difícil, egoísta y orgullosa que jamás ha existido, también puede cambiarme a mí. Esdras tiene que llegar y enseñar la ley al pueblo de Dios para que viva de acuerdo a su voluntad. Y cuando dice Artajerjes nos dice, bueno, esta es la copia que Artajerjes me dio para que yo volviese. ¿Qué le está diciendo al pueblo? Mira, si Dios pudo cambiar el corazón de un rey, la voluntad de un rey pagano que no conoce a Dios y hacer todo lo que hizo a nuestro favor, cuando nosotros nos enfrentemos a la palabra de Dios, ¿no podrá cambiarnos a nosotros? Porque nosotros somos como un rey también. En España hay 49 millones de reyes. Claro, porque cada uno queremos mandar en nosotros mismos. Y somos soberanos absolutos de nosotros mismos. Sé que tengo un corazón incurable, egoísta y sucio, pero Dios es capaz de dirigirme a donde a Él le parece que tiene que hacerlo. Y eso es lo que Esdras va a llegar para enseñar al pueblo de Dios. Señores, voy a enseñar la ley de Dios aquí con ustedes. La he estudiado, he procurado que mi voluntad sea de acuerdo a lo que hay aquí. Voy a enseñárosla. Pero, ¿por qué voy a enseñárosla? Porque Dios ha movido el corazón de un rey. De un Artajerjes, ha movido el corazón de él. Y aquí estamos ahora. Y ahora cuando nos enfrentemos a la palabra de Dios, ¿no va a poder cambiarnos a nosotros? Hay otro contraste, cuarto contraste. En los versículos 10, 14, 25 y 26, vamos a leerlo, por favor. 10, el 14 y el 25 y 26. El 10 nos dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado
a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y versículo 25 y 26, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río y todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, yo propongo que intentemos hacer esto aquí, en Sion. ¿Qué os parece? Intentamos establecer esto que dice aquí. Dice, y el que no cumpliere la ley de Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte o destierro o pena de multa o prisión. Evidentemente no lo vamos a hacer, porque yo sería el primero que me pondría la multa, pero o sea, ¿veis la diferencia? ¿Veis la diferencia? Nosotros decimos, no, si desobedecemos no pasa nada. No, bueno, es que el Señor sabe cómo soy, no, es que la presión, no, es que la sociedad, no, es que no sé qué, no, es que no sé cuánto. Y un rey pagano, que Dios está dirigiendo su corazón hacia donde Él quiere, le dice a Esdras, mira, vas allí y al que la enseña se la vuelves a enseñar, al que no, se la enseñas. Y si alguno no cumpliere, pues como hacemos aquí, le quitas el dolor de cabeza. Deberíamos de tener esta seriedad frente a la Biblia, esta seriedad a la hora de cumplirla, este compromiso a la hora de obedecer a Dios. Y esto es un contraste para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es la santidad? La santidad es una de las cosas que vamos a ver en el libro que Esdras va a impulsar con la Biblia en la mano. Santidad sin matizar. Santidad sin matizar. Nosotros matizamos. Como dijimos cuando estudiamos los atributos de Dios, la santidad de Dios, nosotros bajamos el listón. Bajamos el listón. Por ejemplo, si tengo cierta cosa en mi vida, pero sigo al Señor, Esdras nos va a decir, eso no es santidad. Entre otras cosas, porque esas cosas les llevó al pueblo de Israel al cautiverio. ¿Qué les llevó al pueblo de Israel al cautiverio? ¿Dejaron de creer en Dios? ¿Dejaron de tener fe? ¿Dejaron de considerarse el pueblo de Dios? ¿Dejaron de creer que Dios era el único Dios vivo y verdadero? No, no fue esas cosas. Fue bueno, yo obedezco a Dios, pero, y ese pero fue lo que les llevó al cautiverio. Y espiritualmente, ¿qué nos lleva a nosotros al cautiverio? Ese pero que ponemos. Hombre, yo obedezco a Dios, pero... Yo obedezco a Dios en todo, pero en esto Esdras va a estimular, a impulsar una santidad real. Y vamos a ver que tienen que tomar decisiones drásticas en su vida, drásticas. Vamos a verlo. Pero eso es otra cosa. Hoy día tenemos dos necesidades. Primero, leer la palabra de Dios, conocerla y luego vivirla. Primero leerla, porque si no la lees y la estudias no sabes cómo vivirla, evidentemente. Pero las dos cosas son, digamos, los dos raíles por los que tiene que ir un tren. Hay un primer peligro que es para nosotros desviarnos de la Escritura y olvidarnos de la sana doctrina, claro. O sea, empezar a decir nuestros cuentos, nuestras historias, el yo creo, el pienso yo, el a mí me parece, en mi iglesia se dice esto, en mi denominación no sé qué, o a mí me enseñaron tal... O sea, eso es un peligro. ¿Por qué? Porque lo que tengo que conocer es la palabra de Dios, no lo que dicen otros, sino esto. Este libro no es cuestión de que alguien me habló de este libro. No, la misma Biblia me anima a estudiarla, como Esdras lo hizo, diligentemente, preparar el corazón, la voluntad. Así que este es un peligro. Desviarnos de la Escritura y olvidarnos de la sana doctrina. O sea, desviarnos de lo que Dios realmente dice en su palabra. Pero hay otro peligro, ¿no? Y es confundir la santidad con la doctrina y creer que no importa cómo vives con tal de afirmar ciertas doctrinas. O sea, con tal de que yo sepa decir que soy cristiano y que tengo vida nueva y que voy al cielo y tal, ya está, ¿no? Eso es la santidad. No, señores, no. Ese es un peligro también. Como sé las cosas y las puedo decir, la santidad no es eso. Y vamos a verlo con el libro de Esdras.
Por ejemplo, ¿qué dice Juan en su primera carta? Hay un par de versículos ahí que os quiero leer rápidamente. ¿Qué dice Juan en su primera carta? Es claro, ¿no, Juan? Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, versículo 5. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Veis cómo Juan no matiza la santidad? Como Juan dice, si alguno dice que le conoce, pero vive como que no le conoce, pues está mintiendo, se está engañando a sí mismo. Y uno se puede engañar fácilmente, ¿no? Uno se puede engañar, y a veces con toda la buena intención, pero podemos engañarnos a nosotros mismos. O sea, tenemos que tener cuidado cada uno, ¿no? Porque a veces yo puedo tener mis argumentos, mis ideas, mis concepciones, y está bien tenerlas y no te vas a poder librar de eso, no nos vamos a poder librar de tener nuestras ideas, nuestras concepciones o nuestras cosas. Pero esa idea que yo tengo, a ver, la idea es contrastarlo con lo que Dios dice. Y si está bien, pues estupendo, para adelante. Y si lo que yo estoy pensando o haciendo no está bien, pues entonces voy a hacer los ajustes, que eso es lo que vamos a ver en el libro de Esdras. Y último contraste, o quinto contraste, hay una acción de gracias aquí preciosa. Ellos llegan, regresan, ya el templo dijimos que ya lleva muchos años, están haciendo los sacrificios, pero siempre aprovechan para dar la gloria a Dios, ¿no? Es como lo que dijimos antes, el contraste de, bueno, aquí sube gente, se decide gente a subir, hace el sacrificio de ir, ya hablamos de eso, pero siempre hay bueno, Señor, gracias por esto. Dice el versículo 27, cuando ellos oran, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa, ¿veis? Otra vez, como se dice otra vez en el capítulo, ¿cómo veis el énfasis? Que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Adoración. La adoración en la Biblia también es un contraste siempre, que es lo que hemos hecho en la primera parte de esta reunión, ¿no? La adoración es un contraste porque nos pone en nuestro lugar. La adoración tiene una capacidad, y es ponernos a nosotros en nuestro lugar y poner a Dios en el suyo. Ya está. Una vez más, Esdras demuestra dónde quiere su recompensa. No quiere aplausos de nadie, Esdras. Esdras no es yo mimé conmigo. No. Esdras no habla de lo que hizo, de lo que ofrendó, de lo que evangelizó, de lo que sirvió, de lo que ayudó, no habla de eso. Simplemente dice, la buena mano de Dios estuvo conmigo y ya está. ¿Por qué? Porque Esdras ese reconocimiento lo quiere para otro momento. O sea, Esdras dice, yo no quiero aquí el reconocimiento, lo quiero en otro momento. Y eso es una lección para nosotros también. Si buscamos el reconocimiento aquí, lo tendremos, pero entonces en el otro momento ya no. La lectura, el estudio y la obediencia impulsa siempre a la adoración, siempre. Cuando leemos la palabra, cuando vemos su voluntad, cuando la guardamos en nuestro corazón, cuando la guardamos en nuestra voluntad, eso solo nos tiene que llevar a algo, nos tiene que mover algo, y es adorar al Señor. Esa es una acción de gracias. Bendito sea Dios de nuestros padres. O sea, están diciendo, aquí estamos otra vez estamos aquí en Jerusalén, como Dios lo había dicho. Y da igual el rey que sea, da igual el imperio que sea, da igual que seamos 4 gatos, aquí estamos. Hoy decimos muchas veces, termino con esto, para ver el contraste, hoy decimos que hay un problema con la adoración, porque por las distintas formas de hacerlo.
Mirad, hermanos, el problema no es una batalla entre la música contemporánea y los himnos, ni es una batalla entre distintas formas de adorar, no, porque eso está claro que es así. La Biblia no nos dice una forma de hacerlo, no hay una forma buena ni mala de hacerlo, no. Si tú vas a África lo van a hacer como es su cultura, su forma, como son. Si te vas a Inglaterra de otra forma, si te vas a Estados Unidos de otra, todos están adorando, la adoración no es lo que yo digo o cómo lo hago. No es una batalla, insisto, entre la música contemporánea y los himnos o entre las distintas formas de adorar. El problema es que no hay suficientes mártires durante la semana. Ese es el problema. El problema no es venir aquí y cómo adoramos o que el pueblo de Dios aquí en Huelva, en las distintas iglesias, vaya y adore. Cada uno que lo haga como quiera delante del Señor. El problema es que no hay mártires durante la semana. No hay personas, no hay gente que viva conforme a lo que Dios dice. Y ese es el contraste aquí. Aquí hay un pueblo que está adorando, pero hay un pueblo que ha dejado todo donde está, que ha renunciado a todo, que ha hecho un viaje peligroso, que ha llegado allí a empezar de cero otra vez. Eso es adoración. Y ellos lo reconocen. Señor, ¿cómo adoramos nosotros ahora? ¿Cómo te adoramos a ti? Señor, tú eres el Dios de nuestros padres y tú has movido el corazón del rey y aquí estamos. No sé si podéis entender lo que está transmitiendo Nuestras. O como dice Billy Graham, como dijo Billy Graham, que ya está con el Señor, dijo, la adoración no es tanto la música que cantas durante el culto, sino la vida que llevas cuando dejas de cantar. Esa es la adoración. La vida que llevamos cuando dejamos de cantar. Y aquí hay un pueblo que va a adorar, y la adoración vamos a ver que le va a llevar a hacer ajustes en su vida. Y los vamos a ver ya, cómo la adoración para ellos fue también hacer ajustes en su vida. Bien, hermanos, recordemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que Dios nos ha dado el poder o el privilegio de ser hijos de Dios, hijas de Dios, de tener un tesoro que es Cristo, de tener una esperanza que es la eternidad, de tener la certeza de que un día vamos a ver a Dios cara a cara, de saber que por qué nosotros sí y otros no, por qué tantas personas mueren sin Cristo y nosotros aquí, ese poder que Dios nos ha dado, lleva una gran responsabilidad. ¿Recordáis lo que Jesús dijo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creyeron en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Dios nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios, por tanto tenemos una gran responsabilidad. Y que Dios nos ayude a cumplirla cada uno de nosotros en nuestras circunstancias y en lo que nos toque vivir. Ahí es donde tenemos que tener esa responsabilidad con Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta